Durante el funeral de su esposo, una mujer se estremeció cuando una gitana le tocó la mano. Tu marido no está allí. Dentro de exactamente un mes, entra a su garaje. Y lo entenderás todo. La mujer palideció al oír las palabras de la gitana. Pero un mes después, al abrir el garaje, esperaba cualquier cosa, menos eso. Tina era una mujer atractiva de 40 años. En su juventud, sus padres la obligaron a casarse con John Davis, un hombre exitoso y adinerado, mucho mayor que ella. A sus 20 años, ni siquiera imaginaba que un día podría llegar a amarlo. Pero para su esposo solo importaban el dinero, el estatus y la posibilidad de lucirse con una esposa joven y hermosa. La tarde veraniega envolvía la mansión de los Davis con un silencio suave. El aire conservaba el calor del día, aunque una brisa ligera ya traía frescura desde los campos de brezo. Tina estaba sentada en una silla de mimbre en la amplia terraza, con una taza de porcelana de té de menta entre las manos. El vapor se elevaba en un hilo fino, disipándose en el aire del atardecer. Tenía 40 años, y cada año había dejado huella en su rostro no con arrugas, sino con ese tipo de cansancio en los ojos que aparece en mujeres que han vivido demasiado. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño descuidado, con mechones rebeldes escapando. No se molestaba en arreglarlos, hoy, eso no importaba. En el cielo oscurecido empezaban a encenderse las estrellas, una tras otra. Tina intentó reconocer las constelaciones, como solía hacer de niña en casa de sus padres. La Osa Mayor, Casiopea. Recordaba cómo su padre le señalaba esos dibujos de estrellas, prometiéndole que siempre le mostrarían el camino a casa. Ahora ya no estaba segura de dónde quedaba ese hogar. El té se enfriaba en la taza, pero Tina no lo notaba. Sus pensamientos estaban lejos, en una época en la que era joven y llena de esperanza, cuando creía que el amor podía superar cualquier cosa. 20 años atrás, sus padres la convencieron de casarse con John Davis, un empresario exitoso 20 años mayor. En ese entonces, le pareció una decisión sensata. John era confiable, rico, respetable. Podía ofrecerle una vida cómoda, pero amor no había. Al menos, al principio. Tina suspiró y bebió un sorbo del té ya frío. La menta ya no refrescaba, sino que dejaba un amargor en la lengua. Colocó la taza sobre la mesita junto a la silla y alzó la mirada al cielo una vez más. En algún lugar entre ese titilar infinito debía estar la respuesta a la pregunta que la atormentaba desde hacía días. El sonido de pasos sobre el camino de grava la hizo sobresaltarse. Reconoció ese andar pausado, seguro. John siempre caminaba como si el mundo le perteneciera. Y tal vez así era. Cariño, ya he vuelto. La voz de su esposo sonó a su espalda, tranquila y familiar. Tina sintió como todos los músculos de su cuerpo se tensaban. No se giró, seguía mirando las estrellas, pero ahora le parecían frías y lejanas. John se acercaba. Sus pasos resonaban con fuerza sobre los escalones de madera de la terraza. «No estás dormida», constató él, deteniéndose junto a la silla. «¿Me esperabas?» Tina aún no se movía. Sabía que si lo miraba en ese momento, no podría contenerse y diría cosas de las que se arrepentiría. O, al contrario, callaría. Como había hecho durante años. John rodeó la silla e intentó abrazarla por los hombros. Sus manos eran cálidas, conocidas, pero Tina se apartó bruscamente, como si tocara el fuego. «¿Qué pasa?», preguntó él, alzando una ceja con sorpresa. En su voz se notaba cierta irritación. No estaba acostumbrado a esa reacción de su esposa. En 20 años de matrimonio, Tina había sido sumisa, comprensiva, dispuesta a perdonar cualquier debilidad. «¿Hablas en serio, John?». La voz de Tina fue más baja de lo que planeaba. Finalmente se giró hacia él, y a la luz de las lámparas en la terraza, él vio su rostro. Sus ojos brillaban por las lágrimas contenidas, los labios apretados en una fina línea. «¿De qué estás hablando?». John se sentó frente a ella, tratando de leer su expresión. En sus ojos grises asomó la inquietud. «Pensé que todo había quedado atrás».
Tina se levantó, incapaz de seguir sentada. Ya tienes 60 años, John. 60. Y todavía las amantes invaden nuestra vida. Las palabras brotaron de ella como un grito que había estado reprimiendo durante mucho tiempo. Ni siquiera se dio cuenta de cuánto le dolió aquella punzada de celos. Antes podía fingir que no importaba, que estaba por encima de eso. Pero hoy. Algo se rompió. No sé de qué hablas, John respondió con calma, pero Tina notó cómo sus manos se aferraban a los brazos del sillón. Tina, ¿qué te pasa? ¿Te ves alterada? ¿Alterada? Se volvió hacia él con una sonrisa amarga. Escúchame, John. Siempre fui una esposa obediente. Soporté a las jovencitas que revoloteaban a tu alrededor en todas tus reuniones. Cerré los ojos ante tus viajes de negocios que duraban más de lo necesario. Ni siquiera pregunté por qué a veces venías a casa con perfume ajeno en la camisa. Ion palideció. Tina, yo. No, déjame terminar, levantó la mano para detenerlo. Pero cuando hoy vino a verme una chica de 20 años a decirme que tiene una relación contigo. Eso ya es demasiado, John. Es una humillación que no puedo seguir soportando. ¿Qué chica? La voz de John tembló. ¿De qué estás hablando? Tina volvió a sentarse, sintiendo de pronto que la abandonaban las fuerzas. Era hermosa. Joven. Rubia, con ojos azules. Dijo que se llamaba Emilia. Sabía cosas sobre ti que no deberías saber. Que tomas el café con un solo terrón de azúcar, que tienes una cicatriz en el hombro izquierdo por una caída de un caballo cuando eras niño. No tengo a nadie. John trató de justificarse, pero su voz no tenía la firmeza de antes. Tina, no sé quién es esa chica, pero está mintiendo. Pero Tina ya no lo escuchaba. Se puso de pie y miró a su esposo a los ojos, esos ojos grises en los que alguna vez se enamoró de verdad. Me prometiste que no volvería a pasar. Dijo, negando con la cabeza mientras las primeras lágrimas rodaban por sus mejillas. ¿Recuerdas aquella noche en la playa? Hace 10 años. Ion guardó silencio. Claro que lo recordaba. ¿Cómo podría olvidar el momento en que Tina le dijo por primera vez que lo amaba de verdad? Estaban sentados en las rocas, mirando el atardecer, y ella le confesó que ya no podía fingir indiferencia. Tina no se dirigió hacia la puerta de la casa. No quiero escuchar más excusas. Ion se quedó solo en la terraza. El viento veraniego agitaba las hojas de la vieja encina en el jardín, y en la distancia se escuchaba el ulular de un búho. Se pasó la mano por las canas y cerró los ojos, recordando aquel día durante las vacaciones. Era su 10º aniversario de bodas. Habían decidido celebrarlo junto al mar, en un pequeño cottage en un acantilado. Tina estuvo especialmente callada aquel día, y cuando el sol comenzó a ponerse, por fin habló. Ion dijo entonces, tengo que confesarte algo. Él esperaba reproches, tal vez hablar de divorcio. En 10 años le había dado motivos suficientes para ello. Pero en lugar de eso, ella dijo, me he enamorado de ti. De verdad. No sé cuándo sucedió, pero pasó. En ese instante el mundo pareció detenerse. John tomó su mano y juró que nunca volvería a estar con otra mujer. Y cumplió esa promesa. Durante 10 años le fue fiel como nunca lo había sido con nadie en su vida. El sonido de pasos en la casa lo devolvió a la realidad. Entró y subió por la amplia escalera hacia su dormitorio. La puerta estaba entreabierta y vio a Tina empacando ropa en una gran maleta de cuero. ¿Qué estás haciendo? Intentó detenerla, acercándose. Tina no levantó la vista del equipaje. Sus manos temblaban al meter blusas y vestidos. Ya no quiero vivir así, John. Voy a pedir el divorcio. Cariño, escúchame, le tomó la mano y obligó a que lo mirara. Desde que ese día en las vacaciones te juré que no habría nadie más entre nosotros, no he roto esa promesa. Ni una sola vez. En su voz había tanta sinceridad que Tina dudó por un momento. Pero la imagen de la joven rubia que había venido a verla ese día era demasiado vívida. Pero ella. Esa chica vino hoy.
No podía mentir sobre esos detalles, John. Sabía demasiado. No sé quién es ni de dónde vino, apretó sus manos con firmeza. Pero te juro que no tengo a nadie, solo a ti. Y no la he tenido en 10 años. Tina negó con la cabeza y se liberó de su abrazo. Déjame ir, John. No nos hagas sufrir a ninguno de los dos. Sabemos que esto no puede seguir. Siguió empacando. Cada prenda que desaparecía en la maleta le dolía a él como un golpe. Vestidos que él le había regalado, joyas que había elegido para ella, fotos de sus viajes juntos. Tina, por favor. No cerró la maleta y se volvió. Estoy cansada, John. Cansada de temer que aparezca otra jovencita. Cansada de sentirme vieja e inútil a tu lado. Ion se quedó sin palabras. Vio el dolor en sus ojos, sintió cómo se derrumbaba su mundo, pero no sabía cómo detenerlo. ¿Cómo demostrar que era inocente de algo que no había hecho? Entonces tomó la decisión más difícil de su vida. Se apartó, cediéndole el paso. Si eso es lo que quieres de verdad, dijo en voz baja, no te retendré. Tina se detuvo al escuchar esas palabras. Una parte de ella esperaba que él luchara por ella, rogara que se quedara, jurara que la amaba. Pero John solo se mantuvo al margen, permitiendo que se marchara. Gracias, susurró, tomando su maleta. Pasó a su lado sin mirar atrás. En el pasillo, solo se detuvo para coger las llaves del coche y el bolso. John se quedó en lo alto de la escalera, viendo cómo abandonaba su vida. Tina la llamó cuando ella ya estaba junto a la puerta. Ella se dio vuelta. Te quiero, dijo el simple. Lo sé, respondió ella. Y eso duele aún más. La puerta se cerró con un suave clic. John escuchó el motor encender, el crujir de las ruedas sobre la grava. Y luego silencio. Bajó al salón y se sirvió un whisky. La mano temblaba al llevar el vaso a sus labios. El alcohol le quemó la garganta, pero no trajo alivio. El dolor en el pecho que sintió cuando Tina se marchó solo se intensificó. Mientras tanto, Tina conducía por las calles nocturnas y vacías de la ciudad, rumbo al apartamento donde habían vivido sus padres. Llevaba 2 años vacío desde que su madre había muerto. Tina lo visitaba de vez en cuando, regaba las plantas en el balcón, ventilaba los cuartos. Ahora era el único lugar a donde podía ir. Lloraba al volante, sin contener las lágrimas. 20 años de vida quedaban atrás. 20 años en los que se enamoró de su marido, y luego se fue desilusionando de él. En la mansión, John se hundió en el sillón, sintiendo como el dolor en el pecho se volvía insoportable. Intentó levantarse, alcanzar el teléfono, pero las piernas no respondían. La respiración se volvió entrecortada, apareció una mancha negra en su visión. Señora Harley. Llamó débilmente a la cocinera. Por suerte, la anciana aún no se había ido a dormir y oyó su grito. Entró al salón y se quedó sin aliento al verlo. Señor Deves. Dios mío, ¿qué le pasa? El corazón. Jadeó John. Llame. A una ambulancia. La señora Harley marcó el número con manos temblorosas. 12 minutos después, los médicos irrumpieron en la casa y media hora más tarde John fue trasladado al hospital con sospecha de infarto al miocardio. Tina, por su parte, estaba en la cocina del apartamento de sus padres, tomando té y tratando de decidir qué hacer. No sabía que en ese mismo momento la vida de su marido pendía de un hilo y que esto solo era el principio de las pruebas que les esperarían. Habían pasado 3 días desde que se fue de casa de John. Tina permanecía en la cocina, girando lentamente una copa de vino tinto entre sus manos. Un Burdeos que su padre compraba en ocasiones especiales, ahora le sabía amargo e inapropiado. Pero seguía bebiendo, tratando de acallar el dolor que la devoraba por dentro. El celular estaba sobre la mesa, con la pantalla oscura y silenciosa. Tina lo miraba cada pocos minutos, esperando una llamada, un mensaje, cualquier señal de John. En 20 años de matrimonio él nunca había dejado que sus peleas se prolongaran. Siempre era el primero en buscar reconciliación, en encontrar las palabras justas, en tender los brazos para abrazarla. ¿De verdad te da igual lo que me pase?
Susurró al vacío de la cocina y su voz resonó entre los azulejos. El apartamento conservaba los aromas del pasado, la lavanda que amaba su madre, los libros antiguos de su padre y un leve aroma a vainilla de las velas que solían encender por las tardes. Tina había crecido allí, entre esas paredes, soñando con el futuro, planeando su vida. Nunca pensó que a los 40 años volvería a ese lugar rota y sola. Se levantó y se acercó a la ventana que daba a una pequeña plaza. Londres seguía con su rutina habitual, la gente iba deprisa, los niños jugaban en el parque, las parejas mayores alimentaban a los patos en el estanque. El mundo seguía girando, aunque su mundo se hubiera derrumbado. El teléfono sonó y el corazón de Tina dio un vuelco. Corrió hacia la mesa, pero en la pantalla apareció el nombre de su amiga, Verónica. La decepción fue tan profunda que las lágrimas le llenaron los ojos. Hola, Verónica respondió, intentando que su voz no temblara. Tina, querida, ¿cómo estás? Estoy preocupada por ti. La voz de Verónica estaba llena de compasión. Eran amigas desde la escuela, y Verónica siempre sabía cuando Tina se sentía mal. Estoy bien, mintió Tina. Solo me estoy acostumbrando a mi nueva vida. Mentira. Escucho en tu voz que has estado llorando. ¿Nos vemos estos días? ¿Charlamos? Tina pensó en negarse, pero la soledad la aplastaba cada vez más. De acuerdo. ¿Dónde? En ese restaurante acogedor donde siempre nos reuníamos. ¿Lo recuerdas? Sí, lo recuerdo. ¿Pasado mañana a la 1? Perfecto. ¿Y Tina? Todo va a estar bien. Después de la llamada, Tina volvió a sentarse a la mesa y tomó su copa. El vino ya no le sabía tan amargo. Abrió el portátil y comenzó a buscar ofertas de trabajo. Tenía que empezar de nuevo, encontrar empleo. Durante 20 años había sido la esposa de un empresario exitoso, se ocupaba del hogar, asistía a eventos sociales. Ahora todo eso había quedado atrás. Cada pocos minutos miraba el teléfono. ¿Por qué John no llamaba? ¿De verdad la había dejado ir tan fácilmente? ¿Acaso se alegró de que se fuera? Esos pensamientos la atormentaban, haciéndola dudar de su decisión. Mientras tanto, en una clínica privada, John yacía en la unidad de cuidados intensivos. Paredes blancas, olor a desinfectante, el pitido constante de los monitores, todo le recordaba la fragilidad de la vida. El infarto había sido grave, y los médicos lucharon por su vida durante 3 días. La puerta de la habitación se abrió y entró Melissa, su hermana menor. A sus 58 años, mantenía una apariencia estricta y elegante, el cabello gris perfectamente peinado, traje de diseñador, joyas costosas. Melissa nunca había trabajado, vivía de las acciones que su padre les dejó, y siempre envidió el éxito de su hermano mayor. ¿Cómo te sientes?, preguntó sentándose en la silla junto a la cama. Su tono era más cortés que genuino. Mejor, respondió John con voz débil. Los médicos dicen que el peligro ya pasó. Gracias a Dios. Melissa sacó un espejito de su bolso y se retocó el labial. Siempre te dije que debías trabajar menos. El estrés mata. John la miró con atención. ¿Llamaste a Tina? Melissa dudó por un segundo y luego asintió. Sí, claro. Fue lo primero que hice. ¿Y qué dijo? John. Melissa suspiró, fingiendo compasión. Lo siento mucho, pero dijo que ya no te necesita. Que el divorcio es una decisión tomada. John cerró los ojos. El dolor en su corazón no era solo físico, le atravesaba el alma. ¿De verdad dijo eso? No quería decírtelo ahora, pero... Melissa se encogió de hombros. Tal vez sea lo mejor. Así puedes enfocarte en recuperarte. No puedo creerlo, susurró John. Estuvimos juntos 20 años. ¿De verdad eso no significó nada para ella? Melissa se levantó y fue hacia la ventana. Sabes, John, nunca entendí que le viste. Siempre me pareció tan común. Tú mereces algo mejor. No hables así de mi esposa. De tu exesposa, lo corrigió Melissa. Y seamos honestos, te dejó en el peor momento. ¿Qué clase de esposa hace eso? John no respondió.
Permanecía con los ojos cerrados, tratando de entender cómo su vida se había desmoronado tan rápido. Una semana atrás era un hombre feliz, un empresario exitoso que lo tenía todo. Ahora yacía en una cama de hospital, abandonado por la mujer que amaba más que a su propia vida. Me quedaré contigo, dijo Melissa, sentándose de nuevo. Vendré todos los días. No estás solo. Gracias. John le agradeció el apoyo, incluso si venía de una hermana con la que no siempre había tenido una relación cercana. Por cierto, Melissa sacó una tablet de su bolso. Necesito hablar contigo sobre algunos asuntos de negocios. Mientras estés aquí, alguien debe supervisar la empresa. De eso se encargará Richard, respondió John, refiriéndose a su adjunto. Richard es bueno como asistente, pero ahora hace falta alguien de la familia. Alguien en quien puedas confiar. John abrió los ojos y la miró. ¿De qué estás hablando? De que yo podría encargarme temporalmente de algunas funciones. Tengo formación en economía, ¿lo recuerdas? Siempre me ha interesado tu negocio. Melissa, piénsalo, dijo, poniéndose de pie y ajustando su bolso. Me tengo que ir. Nos vemos mañana. Tras la partida de su hermana, John permaneció en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Melissa siempre había sido ambiciosa, pero jamás había mostrado interés por sus asuntos. ¿Por qué ahora? Le pidió a la enfermera que le trajera el teléfono. Con manos temblorosas marcó el número de Tina. Tonos largos, luego el contestador. Hola, soy Tina. Deja un mensaje. Tina, soy yo. La voz de John era débil, pero llena de esperanza. Por favor, devuélveme la llamada. Necesito hablar contigo. Yo. Te amo. Colgó y cerró los ojos. Tal vez ella llamaría de vuelta. Tal vez no todo estaba perdido entre ellos. En su apartamento, Tina estaba sentada en el sofá, mirando el teléfono en modo silencioso a su lado. Vio la llamada perdida de John, pero no pudo obligarse a escuchar el mensaje. Dolía demasiado. Era demasiado pronto. No ahora, susurró. Aún no estoy lista. Se levantó y fue al dormitorio. Pasado mañana se vería con Verónica, tendría que arreglarse. Se acostó, pero el sueño no venía. Tina yacía en la oscuridad, pensando en John, en su vida juntos, en lo que había salido mal. A la mañana siguiente, Melissa volvió al hospital. Esta vez trajo un montón de documentos y a su abogado personal, un hombre de mediana edad con ojos astutos. John, te presento al señor Thompson. Nos ayudará con algunos asuntos legales. ¿Qué asuntos legales? John intentó incorporarse en la cama. Bueno, dadas las circunstancias. Melissa intercambió una mirada con el abogado. Tal vez deberías considerar revisar tu testamento. Y también otorgar un poder para manejar la empresa. Melissa, no me estoy muriendo. Fue un infarto, no una sentencia de muerte. Claro, querido, pero los médicos dicen que la recuperación puede tomar meses. Y los negocios no esperan. John miró al abogado, luego a su hermana. Déjame pensarlo. Por supuesto, Melissa sonrió. Pero no demasiado. Ya sabes, el tiempo es dinero. Después de que se fueron, John se sintió aún más solo. Lo único que quería era escuchar la voz de Tina, saber que lo perdonaría, que aún podían empezar de nuevo. Volvió a intentar llamarla, pero el teléfono estaba apagado. Tina, en ese momento, estaba en el salón de belleza tiñéndose el cabello, sin imaginar que la vida de su esposo pendía no solo de la salud, sino también de la verdad y la mentira. Al día siguiente, Melissa volvió a visitar a su hermano. Esta vez actuaba de forma extraña. Malas noticias, anunció. Hablé con los médicos. Dicen que no estás mejorando. ¿Cómo voy a mejorar si Tina no responde mis llamadas? John se veía peor cada día. ¿Por qué le llamaste? John desvió la mirada. Quería hablar con ella. Pero no contesta. ¿Podrías intentar tú de nuevo? ¿Explicarle lo que pasó? Melissa dudó. John, no quiero herirte, pero... En realidad la llamé ayer. Y... dijo que no quiere saber nada de ti. Que te lo mereces. John se puso pálido.
Tina no pudo haber dicho eso. No te mentiría, Melissa le tomó la mano. Lo siento mucho, John. Pero quizás sea hora de aceptar la realidad. Ella no va a volver. No, John negó con la cabeza. Aquí hay algo raro. Tina no es así. Aunque esté enojada, no me dejaría solo en el hospital. Las personas cambian, suspiró Melissa. Especialmente cuando se trata de dinero. ¿De qué estás hablando? De que un divorcio puede ser muy costoso. Especialmente si uno de los cónyuges está hospitalizado y no puede defender sus intereses. John miró a su hermana con desconfianza. Melissa, ¿qué estás tratando de decirme? Nada en particular. Solo. Ten cuidado. Y considera mi propuesta del poder notarial. Es mejor estar preparado para todo. Cuando Melissa se fue, John permaneció acostado, atormentado por las dudas. ¿De verdad Tina podía ser tan cruel? ¿De verdad 20 años juntos no significaban nada para ella? Pero cuanto más pensaba, más sentía que algo no encajaba. Tina no era cruel. Podía enojarse, sentirse herida, incluso vengarse. Pero abandonar a su esposo enfermo sin apoyo. Eso no era propio de ella. Por la noche, pidió a la enfermera que lo ayudara a llegar hasta la ventana. La ciudad brillaba con luces, la vida bullía fuera del hospital. En algún lugar ahí estaba Tina, y él debía encontrar la manera de contactarla. Pero primero, tenía que sanar y entender qué estaba pasando a su alrededor. John no sabía que, en ese mismo momento, Tina estaba en el mismo apartamento, mirando el teléfono y pensando en lo mismo. Entre ellos había un abismo de incomprensión que alguien estaba acabando con mucho cuidado. Y ese alguien se llamaba Melissa. Tina aparcó su coche plateado frente al restaurante Jardín de Lavanda, su lugar favorito para reunirse con Verónica. Se quedó un buen rato dentro del auto, mirando la elegante fachada cubierta de yedra. Le temblaban las manos mientras se retocaba el labial en el espejo retrovisor. Las ojeras delataban una noche de insomnio, pensando en el divorcio. La puerta de entrada tintineó suavemente cuando Tina cruzó el umbral. El familiar aroma a lavanda y pan recién horneado la envolvió, pero ni eso logró calmarla hoy. Miró alrededor, buscando la figura conocida de su amiga. Verónica ya estaba sentada en su mesa habitual junto a la ventana, jugando nerviosamente con una servilleta. Al ver a Tina, se levantó bruscamente y su rostro se llenó de compasión. «Hey, amiga, tienes muy mala cara». Verónica abrazó a Tina por los hombros y la sentó en la silla. ¿De verdad está tan grave lo de John? Tina parpadeó con sorpresa mientras se quitaba la chaqueta. ¿Ya lo sabes? Su voz sonaba cansada, casi indiferente. Claro, todos hablan solo de eso. Verónica le tomó la mano en señal de apoyo. Sus dedos estaban cálidos, pero Tina se sentía como si estuviera atrapada en un capullo de hielo. Pobrecita, ¿cómo lo está sobrellevando? ¿Al menos alcanzó a hacer un testamento? Tina se irguió, como si alguien le hubiera echado agua fría. El ceño entre sus cejas se marcó con más fuerza. ¿Qué tiene que ver el testamento? Liberó lentamente su mano del abrazo de su amiga. Estamos en proceso de divorcio. Tenemos un contrato prenupcial. Las últimas palabras salieron en un suspiro, como si le quemaran la garganta. Verónica abrió los ojos con sorpresa. Su boca se entreabrió y su rostro palideció visiblemente. No entiendo. Se recostó en la silla como si hubiera recibido una bofetada. ¿Cuándo decidieron eso? Pero si él está muriéndose, ¿qué? La palabra salió de la garganta de Tina como un grito. Algunos clientes de las mesas cercanas voltearon a mirar. ¿Muriéndose? ¿Qué pasó? Su corazón empezó a latir tan rápido que le zumbaban los oídos. Tina se aferró al borde de la mesa, sus nudillos se pusieron blancos. Dios mío, ¿de verdad no lo sabes? Verónica se inclinó hacia ella y bajó la voz hasta un susurro. Tina, John está en el hospital después de un infarto. Ocurrió hace poco. Lo ingresaron en cuidados intensivos. El mundo alrededor de Tina comenzó a tambalearse. Los sonidos del restaurante, el tintinear de los platos,
Las conversaciones apagadas, la música suave se fundieron en un solo murmullo. Sintió como la sangre se le escapaba del rostro. No. No puede ser. Susurró mientras sacaba el teléfono con manos temblorosas. Hace nada. Discutimos, sí, pero él estaba bien. No escuchó el resto de lo que decía Verónica sobre los médicos y el estado de John. Tina buscaba frenéticamente entre sus contactos. Melissa. La hermana de John. Nunca le llamaba a menos que fuera absolutamente necesario. Entre ellas siempre hubo tensión, cortesía fría como mucho, tono largo. 1, 2, 3. ¿Qué quieres? La voz de Melissa fue seca, hostil. Incluso a través del teléfono se percibía su desprecio. Melissa Tina tragó el nudo en la garganta. ¿Por qué no me dijiste que John? Su voz tembló y se quebró traicioneramente. Se cubrió la boca con la mano para contener el llanto. Tú fuiste quien lo dejó, bufó Melissa. No había ni una gota de compasión en su tono. ¿Y ahora qué quieres? ¿Volver ahora que está mal? Qué noble. Pero tengo derecho a saber. Gritó Tina. Discutimos, pero aún lo amo. ¿En qué clínica está? Unos segundos de silencio. Tina oía cómo respiraba pesadamente Melissa al otro lado. Clínica Central, Unidad de Cardiología, respondió finalmente con desgana. Pero no creas que tu aparición va a cambiar algo. Los médicos dijeron. Tina colgó antes de que terminara la frase. Le temblaban tanto las manos que el teléfono casi se le cayó. Tina, tranquilízate, intentó tomarle la mano Verónica, pero ella ya se había levantado de golpe. Tengo que ir con él. Agarró su bolso, dejando caer el pintalabios al suelo. Dios mío, ¿qué he hecho? Discutimos por una tontería, y él. Espera, voy contigo. No. Tina ya corría hacia la salida, poniéndose la chaqueta mientras avanzaba. Gracias, pero esto tengo que hacerlo sola. El aire frío le golpeó el rostro al salir a la calle. Le temblaban los dedos mientras buscaba las llaves en el bolso. Las llaves cayeron al asfalto con un tintineo, y Tina apenas logró recogerlas, sintiendo que las piernas le fallaban. Al subirse al coche, se quedó sentada unos segundos, aferrada al volante. Lágrimas grandes y calientes le corrían por las mejillas, emborronando el rímel. En el espejo retrovisor se reflejaba el rostro de una mujer desconocida, pálido, con los ojos enrojecidos, deformado por el dolor. Clínica Central, repetía en voz baja mientras encendía el motor. El coche arrancó de golpe y Tina condujo por calles conocidas que de pronto se le antojaban extrañas y hostiles. En el semáforo, esperando la luz verde, recordó su última conversación. Él estaba junto a la ventana, mirando el jardín, con los hombros tensos mientras ella hablaba del divorcio. Ella pensaba en su dolor, en el cansancio acumulado de la relación. ¿Y él? Dios, ¿qué sentiría él? Vi que estaba afectado, los pensamientos iban de un lado a otro. ¿Pero un infarto? De verdad nuestra discusión pudo. Frenó en seco cuando el semáforo parpadeó en rojo. El conductor de atrás tocó el claxon con enfado, pero Tina no lo escuchó. Tenía un zumbido constante en los oídos, y frente a sus ojos desfilaban imágenes: John en cuidados intensivos, conectado a máquinas, pálido e inmóvil. El teléfono vibró, un mensaje de Verónica: cariño, fuerza. Si necesitas algo, llámame. Tina no respondió. Estaba concentrada en la carretera. La clínica apareció a lo lejos, un edificio gris con muchas ventanas, algunas de las cuales brillaban bajo el cielo crepuscular. El estacionamiento estaba casi lleno, y Tina tuvo que dar varias vueltas antes de encontrar un sitio libre. Al bajar del coche, se quedó un momento parada, respirando hondo. Las piernas le pesaban como plomo, y en el pecho sentía una presión ardiente y dolorosa. Imaginó cómo entraría en la habitación, cómo lo vería. ¿Y si no la perdonaba? ¿Y si ya era demasiado tarde? Las puertas automáticas del hospital se abrieron con un suave siseo, dejándola entrar en un mundo de antisépticos y sonidos apagados. La enfermera en recepción levantó la vista. ¿Unidad de cardiología?
La voz de Tina sonaba extraña, ronca. Cuarto piso, el ascensor está a la derecha, respondió la enfermera, mirándola de arriba a abajo. En el ascensor, Tina se observó en las puertas pulidas. Pelo revuelto, maquillaje corrido, manos temblorosas. Intentó arreglarse un poco, pero entendió que era inútil. Ahora había algo más importante. Perdóname, John rezaba en silencio mientras el ascensor subía. Perdóname por todo. Solo recupérate, por favor. Las puertas se abrieron y ella dio un paso al pasillo del hospital, lista para enfrentarse cara a cara con las consecuencias de una decisión que, esa misma mañana, le había parecido la única correcta. Los pasillos del hospital se extendían sin fin, las paredes estaban pintadas de un color verdoso y apagado que parecía absorber hasta la última gota de energía de las personas. Tina caminaba por el linóleo con las piernas rígidas, leyendo las placas en las puertas: cardiología, reanimación, unidad de cuidados intensivos. Cada palabra era como una punzada en el pecho. Se detuvo en el puesto de enfermería, tragando saliva con esfuerzo. Disculpe, su voz sonaba ronca, necesito ver a John Dedes. Fue ingresado por un infarto. La enfermera, una mujer mayor de ojos cansados, la miró evaluándola. ¿Es usted familiar? Esposa, la palabra se le atragantó. Aún no estaban oficialmente divorciados, así que todavía tenía derecho. Habitación 407, pero tenga en cuenta que el paciente está en estado grave. No lo altere, advirtió con severidad la enfermera. Tina asintió y caminó lentamente por el pasillo, contando los números de las habitaciones. 401, 403, 405. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía retumbar en todo el departamento. Se detuvo frente a la puerta 407, apoyándose en la pared. ¿Qué iba a decirle? ¿Cómo explicarle que se había enterado de su estado apenas ahora? La puerta estaba entreabierta. Tina miró adentro y lo vio. John yacía en la cama del hospital, conectado a múltiples cables y tubos. Su rostro estaba pálido. El cabello canoso revuelto, y se veía mucho mayor de lo que realmente era. El monitor al lado de la cama emitía un pitido constante, siguiendo cada latido de su corazón. «John», susurró ella, cruzando el umbral. Él giró lentamente la cabeza. Sus ojos estaban nublados, pero al verla, algo cambió en su mirada. Las lágrimas se asomaron en sus ojos. «¿Viniste?» Intentó sonreír, pero sus labios apenas se movieron. Su voz era débil, como si viniera de muy lejos. «Dios mío, John. ¿Cómo pudo pasar esto?» Corrió hacia la cama y tomó su mano fría entre las suyas. «Me acabo de enterar». «¿Por qué nadie me dijo nada?» Las lágrimas corrían por sus mejillas, cayendo sobre la blanca sábana del hospital. Su mano era tan delgada, la piel tan transparente que se veían claramente las venas azuladas. «Te llamé. Pero tú. Querías divorciarte», murmuró con dificultad. «Pensé que ya no te importaba». «No». Le apretó la mano con más fuerza. «Nunca pienses eso». Estaba enojada. «Sí, pero te amo, tonto. Discutimos, pero eso no significa que dejé de amarte». Él intentó decir algo, pero en ese momento uno de los monitores emitió un pitido agudo y penetrante. Los números en la pantalla comenzaron a parpadear en rojo. «¿Qué está pasando?» Tina miró hacia los aparatos sin entender qué significaban esos sonidos. La puerta se abrió de golpe y entraron un médico y dos enfermeras. Las batas blancas se movían con rapidez alrededor de la cama. «Arritmia», gritó el médico, un hombre joven de rostro tenso. «Preparen el desfibrilador». «¿Qué le pasa? ¿Qué está pasando?» Tina intentó acercarse, pero una de las enfermeras la tomó del brazo. «Salga de la habitación ahora mismo», ordenó, empujándola literalmente hacia el pasillo. «Estamos haciendo todo lo posible». La puerta se cerró justo frente a ella. Tina se apoyó contra la pared, sintiendo que las piernas le fallaban. Desde dentro llegaban voces médicas, rápidas, llenas de urgencia, que no lograba entender. Tina se dejó caer lentamente sobre una silla del pasillo,
cubriéndose el rostro con las manos. Dios, no ahora rezaba. No ahora que acabo de entenderlo. Dame una oportunidad para arreglarlo todo. El tiempo pasaba con una lentitud agónica. Cada minuto parecía una hora. Tina se levantaba, caminaba de un lado a otro del pasillo y volvía a sentarse, tratando de captar cualquier sonido que viniera de la habitación. Los pitidos de los monitores se intensificaban o se apagaban, y cada nuevo sonido hacía que su corazón se detuviera. ¿Ya conseguiste lo que querías? La voz era venenosa. Tina levantó la cabeza y vio a Melissa. La hermana de John estaba a unos pasos, el rostro encendido de odio. Llevaba un elegante abrigo negro, el cabello perfectamente peinado, pero los ojos ardían de furia. Melissa, cállate. Espetó acercándose. ¿No ves que él está así por tu culpa? ¿De verdad crees que es casualidad que haya tenido un infarto justo después de hablar con él sobre el divorcio? Tina se puso de pie, intentando conservar la dignidad. No es tan simple, Melissa. No sabes lo que pasaba entre nosotros. Sí lo sé. La interrumpió. Sé que lo exprimiste hasta dejarlo vacío, que te gastaba su dinero y cuando ya no te servía, decidiste marcharte con la mitad de su fortuna. Eso no es cierto. Sí lo es. Melissa se acercó aún más, y Tina percibió el aroma de un caro perfume francés. Me llamó esa noche, llorando. Me decía que no podía vivir sin ti, que prefería morir antes que soportar el divorcio. Cada palabra era como una bofetada. Tina sentía como todo dentro de ella se encogía de dolor. Melissa, por favor, ¿para qué viniste? Continuó con su monólogo furioso. ¿Para rematarlo? ¿Para ver cómo muere? Lo amo, y tú lo sabes, dijo Tina entre dientes, sintiendo cómo crecía en ella la rabia. ¿Amarlo? Melissa soltó una risa histérica. Si lo amaras, no lo habrías llevado a un infarto. Si lo amaras, no habrías pedido el divorcio. Tú no entiendes. Sí que entiendo. Los ojos de Melissa brillaban de furia. Lárgate de aquí. No le hagas más daño a John. Ya está bastante mal por tu culpa. Tina no aguantó más. Se dio la vuelta y corrió por el pasillo hacia el ascensor. Las lágrimas le nublaban la vista, apenas podía ver a dónde iba. Detrás de ella se oyó la voz de Melissa. Y no regreses. ¿Me oyes? Déjalo en paz. El ascensor parecía su salvación. Tina presionó el botón, pero las puertas se abrían con una lentitud desesperante. Por fin, entró, se apoyó contra la pared y dejó que las lágrimas fluyeran. Al salir corriendo del hospital, no podía calmarse. Su corazón latía con fuerza en las sienes, la respiración era agitada. El aire frío de la noche quemaba su rostro acalorado, pero ella no lo sentía. ¿Y si Melissa tiene razón? Sus pensamientos eran un caos. ¿Y si realmente fue mi culpa? Tal vez no debería haber venido. Llegó al coche, se sentó al volante y rompió en llanto. Los sollozos sacudían todo su cuerpo, no podía parar. Todas las emociones de los últimos días, ira, dolor, miedo, y ahora culpa y desesperación salieron al exterior. Cuando logró calmarse un poco, se secó los ojos y encendió el motor. Al llegar a casa, se sentó en el sofá con una copa de vino en la mano, incapaz de encontrar consuelo en su interior. Esa noche, se quedó acostada en la sala. El reloj en la pared marcaba los minutos medianoche, la 1, las 2. A las 2:30 sonó el teléfono. Melissa. Tina miró el nombre en la pantalla durante unos segundos antes de contestar. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar. ¿Hola? Su voz era ronca por el llanto. Está muerto. La voz de Melissa estaba llena de odio y dolor al mismo tiempo. ¿Estás feliz, perra? El mundo dejó de existir. Tina sintió como todo se rompía dentro de ella, como si la hubieran arrojado desde un acantilado. No. La palabra se le atascó en la garganta. Él no pudo. Sí pudo. Gritó Melissa al teléfono. A la 1:30 se le detuvo el corazón.
Los médicos lucharon durante media hora, pero no pudieron. Te odio, perra. Mataste a mi hermano. El teléfono cayó de las manos temblorosas de Tina y se estrelló contra el suelo. Ella permaneció inmóvil, mirando al vacío. No puede ser, repetía para sí. Esto no puede estar pasando. Con dificultad, se levantó del sofá y fue a la cocina. Las piernas no le respondían, el mundo se tambaleaba ante sus ojos. Con manos temblorosas, llenó un vaso de agua e hizo varios sorbos pequeños. El agua le supo insípida, como si hubiera perdido la capacidad de sentir. Perdóname, amor. Susurró, dejándose caer en una silla de cocina. Perdóname por todo. Los siguientes 2 días pasaron para Tina como en un sueño. No entendía qué hacía, ni por qué. Caminaba por el piso como un autómata, se sentaba, se levantaba, miraba por la ventana, pero no veía nada. Llamadas de amigos, condolencias, preguntas sobre el funeral. Todo le pasaba de largo. Melissa había hecho saber, a través de conocidos en común, que no quería ver a Tina en el funeral. Tal vez así debe ser, pensaba Tina. Tal vez no tengo derecho. El día del funeral fue gris y lluvioso, el cielo parecía llorar con quienes habían venido a despedir a John. Tina se mantuvo alejada del grupo principal de dolientes, al borde del cementerio, bajo un viejo roble. Su vestido negro estaba empapado por la llovizna, pero ella no lo notaba. Toda su atención estaba en el ataúd, que descendía lentamente a la tumba. Melissa organizó la ceremonia con una pompa que sorprendió incluso a los amigos más cercanos de John. Las coronas eran caras, los músicos profesionales y el discurso del sacerdote recitado con solemnidad. Pero a Tina todo le parecía una puesta en escena, donde la actriz principal era la hermana del difunto. Estamos aquí para despedir a un ser humano extraordinario, decía el sacerdote, pero sus palabras se perdían entre la lluvia y los sollozos de los presentes. Tina intentó acercarse, pero 2 hombres de traje oscuro, claramente guardias contratados por Melissa, le bloquearon el paso. Disculpe, pero la señora Harrison pidió discreción para la ceremonia, dijo uno de ellos en voz baja. Soy su esposa. Siseó Tina, sintiendo una ola de ira hervir en su interior. Era su esposa, la corrigió el guardia. La señora Harrison es la pariente más cercana del fallecido. Tina retrocedió, apretando los puños. A través de los hombros de la gente, alcanzaba a ver a Melissa junto a la tumba, vestida con un elegante abrigo negro. Su rostro estaba cubierto por un velo espeso, pero aún así se percibía su satisfacción. Qué despreciable eres, pensaba Tina, secándose las lágrimas. La ceremonia llegaba a su fin. Las personas comenzaban a retirarse, arrojando las últimas flores sobre la tumba fresca. Tina seguía bajo el árbol, incapaz de irse. Era su última oportunidad para despedirse de John, aunque fuera de lejos. De pronto, sintió que alguien le tocaba la mano. Al volverse, vio a una anciana gitana con un pañuelo de colores brillantes. Era baja, con un rostro arrugado y unos ojos oscuros y penetrantes. ¿Qué? Empezó Tina, pero la mujer se llevó un dedo a los labios. Tu marido no está allí, susurró, asintiendo hacia la tumba. Su voz era ronca, pero las palabras sonaban con una inquietante certeza. Tina se estremeció, intentando soltar su mano, pero la gitana la sujetaba con firmeza. ¿De qué está hablando?, susurró Tina, mirando alrededor. ¿Está loca? Dentro de un mes exacto, mira en su garaje, continuó la gitana, sin hacer caso a sus palabras. Y entenderás todo. Pero ten cuidado, hija. No todos los muertos están en sus tumbas. Con esas palabras, la mujer desapareció entre la gente que se dispersaba, dejando a Tina con la boca abierta. Su corazón latía tan fuerte que opacaba el ruido de la lluvia. ¡Qué estupidez!, murmuró Tina, pero sus manos aún temblaban. Solo una loca cualquiera. Se apresuró a salir del cementerio, sin mirar atrás hacia la tumba de su marido. Las palabras de la gitana se le quedaron grabadas en la mente como una astilla imposible de quitar. El mes siguiente pasó como entre nieblas. Tina seguía viviendo en el piso de sus padres, intentaba encontrar trabajo, pero nada salía bien.
Sus amigos la trataban con compasión, pero ella notaba el morbo en sus miradas. Todos sabían sobre el escándalo de su matrimonio, sobre la intención de divorciarse, sobre la muerte repentina de su esposo. Los chismes crecían cada día, cargados de nuevos detalles. Por las noches, Tina permanecía en vela, repasando una y otra vez los últimos días. El hospital, la pelea con Melissa, aquella llamada espantosa. Y, una y otra vez, las palabras de la gitana volvían: tu marido no está allí. Disparate, se decía a sí misma. Solo es una estafadora más que se aprovecha de los cementerios. Pero eso no le daba paz. Exactamente un mes después del funeral, Tina, incapaz de soportarlo más, se subió al coche y fue a la casa donde había vivido los mejores años de su vida con John. La mansión seguía siendo la misma, imponente, rodeada de una alta cerca, con un jardín bien cuidado. Pero ahora parecía ajena, fría. Al acercarse a la entrada, Tina vio un coche familiar en el patio. Era el de Melissa. El corazón se le encogió. Lo último que quería era encontrarse con la hermana de su difunto marido. Tina aparcó en la calle de al lado y esperó. Media hora después, las puertas se abrieron y el coche de Melissa salió a la carretera. Tina se agachó. Al parecer, no la había visto. Esperó unos minutos más y luego se acercó a la entrada. El guardia, el mismo que había trabajado allí cuando John estaba vivo, la reconoció, pero su rostro permanecía inexpresivo. Buenas tardes, señora Davis, dijo formalmente. ¿En qué puedo ayudarla? Hola, Frank. Tina intentó sonreír. Me gustaría entrar a la casa. Recoger algunas cosas. Lo siento, pero tengo órdenes estrictas de la señora Harrison. Frank negó con la cabeza. Nadie puede entrar sin su autorización. Pero esa fue mi casa. Protestó Tina. Allí están mis cosas. Lo entiendo, señora Dedes, pero las órdenes son órdenes. Frank alzó las manos. Deberá hablar con la señora Harrison. Tina dio la vuelta y se marchó. Pero no pensaba rendirse. Conocía esa casa a la perfección, cada rincón. También sabía de una rendija en la parte trasera de la cerca, donde crecían unos viejos tilos. La valla se había hundido un poco y era posible arrastrarse por debajo. Esa noche, al caer la oscuridad, Tina volvió. Dejó el coche en un callejón y rodeó el terreno a pie. El corazón le latía con fuerza por la adrenalina. Si la descubrían, Melissa llamaría a la policía sin dudarlo. Encontró el lugar conocido, se arrodilló. La rendija en la valla seguía allí, aunque cubierta de hierba. Se deslizó por debajo y apareció en el jardín. Todo era dolorosamente familiar. Los manzanos que habían plantado con John el primer año de matrimonio, la glorieta donde pasaban las noches de verano, la fuente que él le había regalado por su aniversario. Solo que ahora todo parecía un decorado de otra vida. El garaje estaba en una esquina del terreno. Tina se acercó lentamente, sintiendo cómo le temblaban las manos. ¿Qué estoy haciendo aquí?, pensaba. ¿Qué espero encontrar? La puerta del garaje no estaba cerrada con llave. Tina la empujó y se quedó helada. En lugar del coche de John, que solía estar allí, había una cama. Y en esa cama, atado a las barandas, estaba John. John, vivo. Dios mío. Se tapó la boca con las manos para no gritar del susto. ¿Qué te hizo, querido? Estaba demacrado, pálido, pero vivo. Sus ojos estaban abiertos y, al ver a Tina, en ellos apareció un terror que ella nunca le había visto. ¿Tina? Su voz era débil, ronca. ¿Eres tú de verdad? Ella corrió hacia la cama y le tomó la mano. Dios mío, John. ¿Qué está pasando aquí? Yo creí que habías muerto. Había tanta gente en tu funeral. Vete, susurró él, intentando soltarle la mano. Lárgate de aquí, ahora mismo. Mi hermana. Si vuelve, te matará. ¿De qué estás hablando? Tina le apretó los dedos con fuerza. John, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué Melissa? Dijo que fingiría mi muerte para quedarse con la herencia. Le costaba hablar. Sobornó a los médicos en el hospital.
Ellos firmaron el certificado de defunción. En el ataúd había un maniquí. Tina sintió como el mundo se daba vuelta. ¿Pero por qué te mantiene vivo aquí? El testamento, exhaló John. Quiere que lo modifique. Pero me niego. Dice que me mantendrá aquí hasta que ceda. No voy a dejarte aquí, dijo Tina con firmeza, sacando el teléfono del bolso. Llamaré a la policía ahora mismo. No. John intentó incorporarse. Tiene contactos. Lo tiene todo planeado. No importa, Tina ya estaba marcando. Encontraremos una forma. Cuando respondió el operador, explicó rápidamente la situación y dio la dirección. Su voz temblaba, pero trataba de hablar con claridad. Sí, mi esposo está vivo. Lo retienen contra su voluntad. Necesitamos una ambulancia y a la policía. De inmediato. 15 minutos después, llegaron patrullas y una ambulancia. Tina los recibió en la entrada y les explicó cómo llegar al garaje. Frank, el guardia, estaba tan impactado como los policías. Santo cielo, murmuraba mirando a John. La señora Harrison dijo que aquí se guardaban las cosas antiguas del señor Deves. Los médicos liberaron rápidamente a John y lo pusieron en una camilla. Estaba débil, pero consciente. Tina la llamó mientras lo llevaban hacia la ambulancia. Perdóname. Por todo. SHHH, ella le tomó la mano. Lo importante es que estás vivo. Lo demás no importa. En ese momento llegó el coche de Melissa. Al ver los vehículos de emergencia, salió corriendo hacia la casa. ¿Qué está pasando aquí?, gritaba histérica. No tienen derecho a estar en propiedad privada. Uno de los policías se le acercó con las esposas en la mano. Melissa Harrison queda arrestada por sospecha de secuestro, fraude y falsificación de documentos. Eres una maldita. Tina se acercó a Melissa, incapaz de contenerse. ¿Retuviste a tu propio hermano solo para quedarte con sus bienes? Eres su hermana. ¿Cómo pudiste? Melissa la miraba con odio, pero en sus ojos brilló el miedo. Váyanse todos al diablo, espetó ella cuando le pusieron las esposas. Todo esto es fruto de su enferma imaginación. No tienen pruebas. ¿Pruebas?, se burló el policía. ¿Acaso un hombre vivo que se creía muerto no es prueba suficiente? Cuando se llevaron a Melissa a la comisaría, Tina subió a la ambulancia y se sentó al lado de John. Él le apretaba la mano como si temiera que desapareciera. ¿Cómo me encontraste?, preguntó con voz débil. Tina le contó sobre la gitana en el cementerio y sus extrañas palabras. John la escuchó con asombro. Quizás sospechaba algo, dijo. O solo fue intuición. No importa, Tina le besó la mano. Lo que importa es que estamos juntos otra vez. La ambulancia volaba por las calles nocturnas de la ciudad, alejándolos de la casa que se convirtió en una pesadilla, llevándolos hacia una nueva vida que recién comenzaba. Tina ajustó el cuello del suave cardigan de cachemira que había colocado sobre los hombros de John y miró el reloj con impaciencia. La habitación les robaba los últimos instantes en el hospital. Enfermeras sonrientes quitaban los electrodos del ECG y por la ventana abierta entraba el viento húmedo. ¿Lo sientes?, Sally Jazmín dijo suavemente, tocando su sien. Huele a libertad, sonrió John. Y a ese pastel que me prometiste. El relleno será un secreto. Espero que no tenga brócoli. Solo un poquito. Por las vitaminas. Se echaron a reír al mismo tiempo. El doctor Langston entró sin tocar. Señor Deves, señora Deves, un momento para las firmas. Y un último consejo. Haremos todo, doctor, se adelantó Tina a su esposo. Caminatas suaves, nada de reuniones nocturnas, mínimo café. Y análisis cada 2 semanas. El corazón no es un banco, no puedes aumentar el capital para cubrir el exceso de gasto. Con esa metáfora, debió haber sido financiero, bromeó John. Preferí salvar vidas. Firme aquí. Los pasillos olían a lejía, pero en la memoria ya se transformaban en algo cálido. Los primeros pasos de John tras semanas postrado, las conversaciones nocturnas junto a la mesita de plástico, su susurro tembloroso. No me sueltes. El ascensor los llevó al vestíbulo. Es curioso, dijo John,
mirando su reflejo en el panel metálico. Subí 1 kilo con la comida del hospital y me siento como si pudiera correr un maratón. No te dejaré hacerlo, bromeó Tina, mujer estricta. Pero amo tu firmeza. Las puertas del ascensor se abrieron con los flashes de las cámaras. Alguien filtró la fecha del alta, frunció el ceño Tina. Efectos secundarios de la fama. ¿Estás lista? Siempre, señor Deves. ¿Cómo se siente? Vivo, respondió John con sequedad. Es cierto que su hermana. Sin comentarios, cortó Tina, ayudando a su esposo a subir al sedán negro. En el coche guardaron silencio. El cielo como un retazo de tela, las sombras de los árboles sobre el parabrisas, el chirrido de los frenos. El mundo era ahora una cinta de cine, y ellos se habían convertido en sus directores. Cuando lleguemos, quiero redecorar el despacho, quitar la madera oscura, poner más luz, reflexionó John. ¿Y tirar el sillón donde pasabas las noches? Sí. Las puertas del chalet se abrieron. El jardinero saludó con su gorra, las rosas formaban un arco perfecto. El guardia se irguió. Bienvenidos a casa, señor, señora. Gracias, Garrett. La verdadera vida empieza con nosotros, respondió Tina. El salón olía a nogal pulido y velas de naranja. Sobre el piano había partituras nuevas. ¿Planeas otra serenata? Más bien un dúo. Me falta la segunda parte. La mía, supongo. ¿Quién más? Abrieron la tapa, las notas plateadas llenaron la sala, frágiles y hermosas. Ion se sentó a su lado, sus hombros se rozaron. ¿Partitura o improvisación? Una historia sobre cómo casi nos perdemos. Tocaron hasta que el atardecer tiñó de rojo las ventanas. Más tarde, Tina bajó a la cocina, colocando duraznos, masa de hojaldre, un puñado de menta. Prometí un pastel, murmuró. Ion la observaba desde el marco de la puerta. Huele a nuestro primer verano juntos. Entonces dijiste que la menta hacía perfecto cualquier postre. Y lo sigo creyendo, aunque ahora hay menos postres. Considerémoslo un experimento médico, un trocito no matará a nadie. ¿Y tú? ¿Comerás conmigo? ¿Qué pregunta? Quiero que tú también disfrutes, no que vivas solo con mis restricciones. Desde hoy vivimos según las reglas del otro. Sincronización total. Entonces permíteme una llamada, pidió él. ¿A quién? A Marcus Penn. Mañana es el último día para solicitar visitas a los reclusos. ¿Quieres ir a ver a Melissa? Necesitamos hablar. Una niebla gris cubría la costa mientras su coche rodaba hacia la prisión. ¿Quieres que entre contigo? Estaré bien, pero espérame en el vestíbulo. La sala de visitas olía a lejía y café recalentado. Melissa entró con el uniforme naranja, demacrada pero con el mentón en alto. ¿Viniste a ver lo que queda de tu hermana? Quiero entender por qué elegiste el odio. Escuchando una lección de moral del niño dorado. Crecimos juntos. Mentira, tú tuviste lujo, yo lástima. Lo habría compartido todo contigo, si lo hubieras pedido. El orgullo me lo impedía. Ahora solo quedan escombros. No estoy aquí para juzgar. Cuando salgas, hay un lugar en la fundación, si decides empezar de nuevo. ¿Una limosna? Una oportunidad. Melissa apartó la mirada, por primera vez quebrada. Lo pensaré. Tina se levantó cuando John regresó. ¿Cómo estás? El peso en el pecho se aligeró. Ahora solo necesito el océano y tu tarta para completar la desintoxicación. Esa misma noche, partieron hacia la playa. El viento levantaba los bordes de la manta, pero John insistió en recostarse directamente sobre la arena. ¿Cuántas veces hemos venido? 27. Ahora 28. Yo pensaba que eran 26. No cuentas la noche en que nos perdimos. Esa vez no llegamos a la playa. Lo importante es el camino. Sacó 2 porciones de tarta. El Dr. Livingston va a regañar. Le diremos que el sol quemó el exceso de azúcar. Unas migas cayeron sobre el mentón de Tina, John las limpió con el pulgar y se detuvo. Sabes, dijo en voz baja, ahora vivo con cada uno de tus respiros. No lo digas como si fuera el final, susurró ella. Es el comienzo. Entonces prométeme esto, justo dentro de 1 año volveremos aquí para comprobar que el comienzo sigue. Lo juro. Y dentro de 2, y dentro de 10. El atardecer dio paso a la noche violeta, a lo lejos, la ciudad encendía sus vitrinas, pero allí,
en el borde del mundo, solo quedaban el aliento del mar y el latido acompasado de dos corazones. Así comenzó su nuevo capítulo, donde estaban solos, y nadie más podría destruir su felicidad.